La advertencia de que una intervención militar en Venezuela es una opción para el presidente ha sido reiterada en diversas oportunidades, una alternativa que parece tomar fuerza. La acción militar es posible si eso es lo que se requiere. Estamos tratando de hacer todo lo posible para evitar la violencia, pero el presidente lo ha dejado claro. Está preparado para hacerlo si eso es lo que se requiere. ¿Qué tal? Sean todos bienvenidos nuevamente a los sucesos más importantes de las noticias de Venezuela y el mundo. Como siempre, mis amigos, los invitamos a que nos acompañen con el desarrollo de toda la información, pero antes le enviamos nuestro gran saludo a todos los que siempre están conectados con nosotros y que nos dejan sus comentarios. Damos inicio a toda la información. Agoniza el régimen de Nicolás Maduro, así como lo están escuchando, tal como sucede con los regímenes neototalitarios, y después de intentar hacer ver ante el país y la comunidad internacional que el sistema político tenía bajo control el espacio económico y social, la realidad implosionó desde inicios del año 2023 con las protestas docentes que desnudaron no solo la crisis salarial del magisterio, sino que también demostraron la destrucción de la educación en todos sus niveles, inicial, primaria, bachillerato y universitaria, que fueron convertidas en zonas desérticas con una infraestructura abandonada y sin presupuesto ni siquiera para atender los comedores escolares. Así que la crisis educativa agravada post-COVID-19 en simbiosis con una degradación de los servicios públicos con escuelas, liceos y universidades que tampoco tienen regularmente agua y electricidad y con deficiente transporte público, fueron las maestras y profesores quienes levantaron su voz. Emergieron como representantes de todo el sector público y en donde en conjunto con médicos, enfermeras y bioanalistas también han dicho al régimen de Nicolás Maduro que el sector salud está en ruinas con hospitales y ambulatorios que en muchos casos tampoco cuentan ni con jeringas ni insumos médicos básicos para brindar primeros auxilios. La agudización de la crisis en Venezuela ha generado no solo enfrentamientos a nivel interno. Rusia y Estados Unidos están apoyando con entusiasmo a partes distintas en este conflicto, transformando a Venezuela en un escenario de tensión mundial. En Washington, varios políticos no ven lo destructivo que puede ser este camino, en el que ellos mismos manejan toda esta historia. Si Washington continúa intentando interferir en los asuntos internos, provocará una situación de colapso. Las declaraciones cruzadas entre los gobiernos y Vladimir Putin han escalado en intensidad durante los últimos días, y la inquietud hoy es por las medidas que podrían tomar las potencias. Y es que en una crisis presupuestaria de semejante magnitud, en donde un gobierno autollamado socialista paga $5 mensuales de salario mínimo y pensiones, y en el mejor de los casos, bonos al sector público que apenas si llegan a los $30, es un sistema que ha fracasado como generador de bienestar. Lo irónico es que todo esto ocurre cuando el sector petrolero se cotiza en los precios cercanos a las 3 cifras por barril, revelando que la ramplonería y el agotado discurso de las sanciones no son convenientes para continuar los esquemas repetidos, que por culpa de estas no es posible pagar salarios dignos a los trabajadores, razón por la cual la incomodidad y el rechazo a quienes aún se mantienen en Miraflores se han multiplicado de manera importante en los últimos meses. Ante semejante realidad, pareciera que la propia izquierda de América Latina, representación de Lula da Silva, Gustavo Petro, Alberto Fernández, Gabriel Boric y Andrés Manuel López Obrador, presienten que el madurismo se encuentra agotado en todos sus espacios y por ende no sería de extrañar que tras bastidones se estén comenzando a dar los acuerdos iniciales tanto para el retorno de la democracia así como la evidente salida del poder por parte de quienes hundieron a Venezuela en una marcada crisis sin precedentes contemporáneos que han llevado incluso a superar los 7.1 millones de inmigrantes según la ONU y que obviamente también han afectado las crisis sociales de todo el continente. Este es nuestro hemisferio, no es donde los rusos deberían estar interfiriendo. Esto es un error de su parte. Y ello no solo es por la posibilidad de una intervención militar en Venezuela. La versión difundida por Washington de un posible autoexilio de Nicolás Maduro también ha significado disputas verbales entre las potencias.
Que sea Nicolás Maduro quien asegure que habrán elecciones presidenciales en el 2024 y no precisamente el Consejo Nacional Electoral, CNE, es otro punto que debe ser válido, no solo por las consideraciones constitucionales, sino que tal afirmación deja que en el ambiente que ni un eventual adelanto de fecha pudiera ser garantía de alterar el posible resultado comicial, en el cual, valorando las actuales condiciones sociopolíticas, habría alguna manera de poder imaginar alguna posibilidad en favor del actual mandatario nacional. Un país donde la inflación actual supera el 500% con una economía que apenas se mueve por un incipiente comercio y que sigue muy dependiente de importaciones, mientras su industria petrolera tampoco es capaz de suplir combustibles para el mercado interno. Es una nación que está técnicamente quebrada en todos sus componentes de recaudación y producción. Por ello, no es casualidad que las protestas hayan permeado el sector militar y cuyos videos matizan que el hambre ha tocado fondo de bases en el madurismo. No hay nada en Venezuela, se encuentra en la excepción del mal funcionamiento, o sea, el madurismo nada puede enseñar, se encuentra en condiciones óptimas y por el contrario todo pareciera agravarse porque existe el absoluto convencimiento de que los días en el poder están en su cuenta regresiva. Así como lo están escuchando, se le está acabando el tiempo a la dictadura en el país de Venezuela. Es indispensable concretar la unión de la oposición o bien con las llamadas elecciones primarias o que finalmente surja una candidatura de consenso sobre la figura del industrial Lorenzo Mendoza. En ambos casos no habría manera de que el actual sistema político pueda ir más allá del 2024 porque se acabaron las aventuras de manipulación electoral y porque serían tanto los funcionarios del CNE y los militares los primeros en salir a garantizar el voto de los venezolanos ante un gobierno que supera el 70% de rechazo en todas las encuestas. Hay razones para ser optimistas en el corto plazo de Venezuela. Es cierto que el madurismo ha hecho un daño enorme sobre la nación, pero tanta maldad tenía que llegar a su final y el país quiere acabar esa pesadilla. No hay manera de que el madurismo pueda volver a ganar unas elecciones presidenciales con una oposición ordenada y aglutinada con una candidatura. La historia le está hablando a los totalitaristas y ellos, sea cual sea el nivel de fanatismo político, no tienen más alternativa que abandonar sus condiciones de dominio en la estructura del Estado. La historia renacerá y también la patria del libertador. El madurismo, señores, se irá de Miraflores. Así como lo están escuchando, se le está acabando el tiempo a Nicolás Maduro. Es hora de que ya el pueblo sea libre, mis amigos. Así lo está pidiendo el mundo, mis amigos. Estas son las noticias de Venezuela porque a Nicolás Maduro le está llegando la hora y algo va a pasar en Venezuela. Así como lo están escuchando, estas son las noticias del momento. Continuamos con más información. I will start with this question. Jorge Rodriguez, the president of the regime's National Assembly, said yesterday that he will not sign anything else at the negotiation table until all sanctions are lifted. Are you going to agree with that? Our policy on Venezuela and the upcoming elections have been very clear. Bien, y continuando con más información importante del momento, atención porque Estados Unidos le ha dejado claro a Maduro ante retraso en las negociaciones. Nuestra paciencia no es ilimitada, así lo han dejado claro. El subsecretario adjunto para Brasil y el Cono Sur y para asuntos de la región andina afirmó que el gobierno de Biden no tiene ninguna intención de reconocer a Maduro como presidente de Venezuela. Así como lo están escuchando, mis amigos, vamos con más del desarrollo de toda esa información porque When the people running the government in Venezuela change their behavior and make progress toward having elections, we will change our sanctions. We made a move last November when we offered a license to Chevron as a gesture to start those negotiations, and we expect to see progress in those negotiations, and we will... First, let me just say that regarding Alex Saab, it is categorically false that we have any intention to trade him in the context of these negotiations. With regard to visits to Venezuela, we are on the record as having made visits in the past. I don't have anything to announce today about any upcoming visits, but the priority for us is the well-being of American citizens. There are American citizens in prison. Some of them have been... Mark Waltz, subsecretario de Estado adjunto para Brasil y el Cono Sur y para asuntos de la región andina de Estados Unidos, advirtió esta semana que la administración de Joe Biden quiere ver procesos en las negociaciones entre el gobierno de Nicolás Maduro y la oposición venezolana. En una entrevista con un medio de comunicación, Waltz reiteró que Estados Unidos revertirá sus sanciones contra Venezuela únicamente cuando Maduro cambie su comportamiento y haga un progreso hacia la realización de elecciones
elecciones en el país. Determined to be wrongfully detained. That is one of our top priorities in the State Department, is to be able to check on their well-being. Okay, but are you thinking about resume this consular relationship with Maduro at some point? So we have no intention to recognize the government of Maduro. These have been ad hoc visits that we have arranged with the people running the government in Venezuela, and so we have made those visits before, and we will do what we can to visit the detained Americans in Venezuelan prisons. Okay. No tenemos paciencia ilimitada cuando se trata de observar progresos en esas conversaciones. Tomamos una decisión el pasado noviembre al ofrecer la licencia a Chevron como un gesto para comenzar negociaciones y esperamos ver progresos. Hemos entrado en un riesgo político al extender esas concesiones a las personas involucradas en las conversaciones. Así lo habría manifestado. Tensions? What I will say is that we do not have unlimited patience when it comes to seeing progress in these talks. We have gone to great political risk to extend these concessions to the people involved in the talks, and we want to see progress. So we have nothing to announce today about changing that policy, but our patience is not unlimited. Maduro's relationship with Russia, Putin and Ortega, yes. And Ortega. I mean, our position on those governments is very clear. Governments that have relations with Russia and Nicaragua need to ask themselves what side of this fight they're on with. También afirmó que el gobierno de Biden no tiene ninguna intención de reconocer a Nicolás Maduro como presidente de Venezuela. Vamos a esperar a ver cómo resultan esas conversaciones con la oposición. Habría dejado claro Walz, quien también negó que Estados Unidos tenga intenciones de canjear a Alex Saxe, quien, como todos saben, es el presunto testaferro de Nicolás Maduro en el contexto de esas negociaciones. Señaló que la prioridad para Estados Unidos es el bienestar de los ciudadanos estadounidenses detenidos en Venezuela. Mis amigos, esta es una información importante de último momento. Vamos con más noticias. With regard to democracy, certainly neither of these governments are in favor of returning democracy to Venezuela. They assist in sanctions evasion, and the faster that we can get Venezuela on a track toward free and fair elections in